Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que están necesitando dinero para llevar adelante algún proyecto o para darse un gusto. ¿Cuáles son los bancos con los préstamos más convenientes del mercado? Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para que tu dinero no siga perdiendo contra la inflación. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Pablo Rojo para analizar la situación y las perspectivas de la economía y también el panorama político. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas tus preguntas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con Santiago Chelala, también está Yamila Escala y nuevamente está con nosotros, al igual que el miércoles, Augusto Posleman, en esta oportunidad para brindar algunas recomendaciones de inversión en este espacio que tenemos todos los viernes para orientar a todos los inversores. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí una vez más. Vamos a arrancar con todos los temas que tenemos para hoy. Vamos a comenzar hablando sobre una noticia que se viene dando en estos últimos días, en que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene intimando a los propietarios de vehículos patentados desde el 2012 en adelante, que no realizaron todavía el grabado de autopartes, a que lo hagan. Yamila va a ampliar este tema. Con una multa de 1.000 pesos. 1.000 pesos por no haber grabado, por no haber hecho esta marca en las autopartes, puntualmente en el capot, las puertas y el baúl. Una disposición que se vino prorrogando, que venía medio en duda, pero que finalmente entró en vigencia, y entonces el gobierno de la ciudad decidió multar a aquellos autos que al día de hoy debieran tener esto en regla y no lo tienen. Ahora bien, la discusión, ¿sí? Estamos hablando de un trámite que cuesta 520 pesos y que propone, bueno, combatir lo referente al robo automotor para la posterior comercialización ilegal. Y acá el tema de las autopartes. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué tanto desarmadero? ¿Por qué tanto alto costo? ¿Por qué ese mercado negro? Bueno, una medida que pretende ir en ese sentido, pero muy discutida, por cierto. Más allá del fin recaudatorio aparente, la cuestión de fondo. ¿Esto verdaderamente puede llegar a ir en contra del robo? ¿Puede ser una medida eficaz? Bueno, los especialistas, estuvimos hablando por ejemplo con Fabián Pons, que tiene un estudio profundo en la materia, nos dice, esto no detiene el robo. A ver. Por más que las partes estén grabadas, eso no impide que se comercialice en el mercado negro. Grabado incluso, que es fácil de adulterar, ¿sí? Y que implica, bueno, una cifra cercana a los 1.000 millones de pesos si se llegan a patentar, a grabar estos 2 millones de vehículos, y cuando ya existe en realidad una ley de autoparte. Bienvenida a toda aquella iniciativa que vaya en contra del robo automotor. Ahora, esto no iría en contra del robo automotor, o sería demasiado tibio a comparación de lo que significaría aumentar el control y sobre todo el de los desarmaderos ilegales, ¿sí? Que existen, que son muchos, y donde ahí está el meollo de la cuestión, entre otras cosas. Así que bueno, a ver, es disposición, hay que cumplirlo. No estoy, a ver, no quiero que confundamos lo que estoy diciendo. Esto es algo que rige, ¿sí? Pero que genera muchísimo estupor en los contribuyentes, y con un antecedente. En la provincia de Córdoba esto dio marcha atrás. Suspicacias, como siempre, en torno a que haya en esto la posibilidad, ¿no?, de algún negociado. Vamos a continuar con otro tema. Vamos a brindar información para todas aquellas personas que están necesitando dinero para llevar adelante algún proyecto o simplemente para darse un gusto. ¿Cuáles son los bancos más convenientes para sacar un préstamo personal? Y atención, porque hay mucha diferencia en el costo de estos préstamos personales, quizás como en ningún otro producto financiero, mucha disparidad, así que vamos a ver en pantalla cuánto cobran los bancos por los préstamos personales. Fíjense, Ciudad, por cada 1.000 pesos a 12 meses, 103 pesos, el más económico. Le sigue Banco Provincia, 104, Nación, 105, Credicop, 106, Banco Macro, 107 por cada 1.000 pesos que uno pide, 110 ICBC Patagonia, 111 Galicia, Santander Río, 112 y Francés, 113 pesos, 5. Como vemos, los bancos públicos son los más económicos en este caso. Si uno quiere cuotas más bajas, tiene que ir a un plazo más largo. El Banco Provincia aquí ofrece 36 pesos por cada 1.000, Ciudad 40,
Banco Nación 41, Credicop 42, Ciudad a tasa fija 47, 47 también el Galicia, el Patagonia tasa fija 47, ICBC 51, Santander Río 52 pesos y 54 pesos el Banco Francés. Atención, tasa fija puede ser un poco más caro ahora, pero si uno espera que en los próximos meses o después de las elecciones haya un salto de inflación, un salto en las tasas de interés, quizás convenga pagar un poquito más ahora, pero fijar la cuota y entonces, bueno, que no vaya aumentando la cuota a medida que sube la tasa de interés. A prestar mucha atención a aquellos entonces que pretenden un préstamo personal, los bancos públicos siguen siendo todavía lo más económico. O muy importante lo que acabas de decir, definitivamente los escenarios económicos que uno puede llegar a anticipar para el próximo mandato es realmente muy factible. Un escenario con un aumento de la tasa de interés, lo que hace definitivamente recomendable hoy endeudarse a tasa fija. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a comenzar ahora en esta sección que tenemos siempre con las recomendaciones de inversión y hoy vamos a abrir esta sección con una consulta que hemos recibido, es la consulta de Roberto Augusto, que posee 30.000 pesos en una caja de ahorro que, bueno, si lo sigue manteniendo ahí van a ir perdiendo valor, ¿no?, continuamente, y él quiere invertir este dinero, pero no sabe en qué, ¿no? Quiere saber si le conviene, por ejemplo, ¿no?, colocarlos en BODE en 2015 o 2017, en bonos de YPF o en un plazo fijo, ¿no? Evidentemente tiene algún conocimiento de las alternativas disponibles, pero no sabe, ¿no?, dónde colocar su dinero. Sí, ahí yo te diría que la pregunta hay que dividirla primero en dos. ¿En qué tipo de moneda se siente más cómodo? Porque quizás si solo la moneda es de dólar, el plazo fijo en dólares no tiene casi sentido, es una tasa muy baja, pero el plazo fijo en pesos puede ser una alternativa. Entonces, si solo estamos pensando en moneda dólar, yo te diría que la alternativa más conveniente es tener un bono, de Bonar 17 o incluso un bono un poco más largo. Los bonos más largos tienen potencial de suba mayor, digamos. Por ejemplo, ¿alguno que a vos te guste en particular? Bonar 24, que es el último bono que hemos visto emitir al gobierno, o incluso el bono descuento, que es un bono bastante más largo. ¿Y cuánto está pagando hoy en dólares el Bonar 24, alguien que se mete? Hoy tiene una tasa de interés anual del 9%. 9% en dólares. Es altísimo, bueno. Y los bonos están exentos. Recordemos un plazo fijo en dólares, hoy paga 2,5%. En el mejor de los casos, sí, exactamente. Y después si la elección es pesos, que puede no ser una mala elección en el corto plazo, yo creo que lo más fácil es descartar el plazo fijo, porque el plazo fijo hoy nos inmoviliza 30 días y la tasa de interés está en cerca del 21, 22%, y existen alternativas al plazo fijo, que son los fondos comunes de inversión, que tienen una liquidez inmediata, 24, 72 horas, y las tasas de interés están más cerca del 25, 26 o 27 en algunos casos, con lo cual, pensando en pesos, descarto el plazo fijo y voy a algún fondo común de inversión, claramente. Muy bien, perfecto. Bueno, cerramos de esta manera el bloque con estas recomendaciones. Quédate ahí, que en instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, ya estamos con Pablo Bevilacqua en este espacio que, como siempre, dedicamos a responder a todas tus consultas. Hoy vamos a hablar de cuestiones vinculadas con el seguro. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar aquí una vez más. Esperamos un instante que vamos a responder una consulta sobre el estado de los bancos. Por ejemplo, bueno, tenemos acá la consulta de Karina sobre la situación del Banco Sáenz. Para Karina es una entidad financiera vinculada a la cadena Frávega de electrodomésticos. Vemos sus números en pantalla, tiene un patrimonio de 212 millones de pesos, depósitos por 878 millones y resultados positivos de 4 millones de pesos en el último ejercicio. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Sáenz. Muy bien, bueno, vamos a comenzar ahora con las consultas relacionadas con temas del seguro. Tenemos, por ejemplo, la pregunta de Alfredo, que tiene un seguro para su vivienda con cobertura de responsabilidad civil. En la calle de su casa tuvo la mala suerte de que sucedió un accidente por el cual le hicieron un juicio. Nos pregunta si el seguro que tiene le cubre lo que va a tener que pagar, ¿no?, por este juicio que está teniendo. Bueno, Alfredo, sí, las pólizas de combinado familiar, que es la que vos contrataste para tu casa, cubren la responsabilidad civil de los hechos privados. Todo aquello que te suceda a vos, tu cónyuge, que cause un daño a un tercero. Lo que sucedió en el ámbito de la vereda también estaría amparado.
supuestamente Como está parte de la referido- propiedad, digamos, Sí, para el seguro. como por un lo tema menos. que tiene responsabilidad él también como frentista sobre la vereda. De la cobertura, lo que sí es... Tiene un es- límite, ¿no? Esa cobertura. Si él contrató hasta una suma asegurada X, si la suma es baja y va a responder la compañía hasta la suma que contrató. Por eso se tiene que fijar en el contrato ¿Cuál es la suma asegurada? de responsabilidad civil, hechos privados. Exacto, y lo otro que se tiene que fijar es haber denunciado, apenas recibió la demanda, haberla mandado a la compañía de seguros. Ah, bueno, otro hecho importante. Porque la compañía va a intervenir y va a tratar de participar en la defensa. Ujú. Ah, un hecho importante, entonces. Apenas se presenta el incidente o la denuncia Si vos tenés- del incidente, uno tiene que comunicar a la compañía de Sí, seguros. vos por ley tenés 72 horas para comunicarle a la compañía de seguros de cualquier siniestro que haya sucedido. Apenas tomás conocimiento, no 72 horas del hecho, sino a partir del momento que vos tomás conocimiento de que sucedió el hecho. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir, Pablo, con la consulta de Francisco, que acaba de adquirir un auto nuevo a través de un préstamo, por lo que tuvo que asegurarlo, ¿no? Sí. Nos pregunta qué sucede en caso de que se lo roben o tenga un siniestro de destrucción total. Y acá hace dos preguntas. ¿El beneficiario del seguro es la institución que se lo financió? Y agrega, ¿él pierde toda su inversión? El que tiene el primero que tiene derecho a cobrar es el acreedor prendario. En este caso, la entidad financiera que te permitió financiar la compra del vehículo. Pero cobra por el saldo de Cobra la por deuda, el saldo ¿no? de la deuda. Solamente tiene derecho al saldo de la deuda. Lo que va a hacer la compañía es verificar quién es el acreedor prendario, cuál es el estado de la deuda y va a pagar hasta ese monto de la deuda a la entidad financiera. La diferencia te la va a dar a vos. Francisco, Sí, a claro. Francisco. Bueno, muchas gracias, Pablo, como siempre, por toda la información. Vamos a seguir ahora con información para todos los inversores. Dimos una recomendación en el bloque anterior. Ahora tenemos tiempo para dar una nueva recomendación ahora por ahí para inversores un poco más atrevidos, ¿no, Augusto? Sí, hay un activo que está muy discutido estos días en el mercado financiero, que son los famosos bonos atados al dólar oficial, los dólar link, que han tenido, digamos, un movimiento errático en los últimos meses y quizás vale la pena empezar a mirarlo. Se está discutiendo el timing de una posible devaluación del tipo de cambio oficial que puede tener un impacto en este tipo de bonos. Yo te diría que hay que estar mirándolo de cerca, posiblemente en los próximos... Recordemos, ¿no?, que justamente estos son bonos cuya rentabilidad depende de lo que suceda con el dólar oficial y en caso de una devaluación con la próxima administración podrían ser un muy buen negocio para los inversores. Exacto, hay que estar atento a ese tipo de bonos, exactamente. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre, con información sobre la situación de una compañía de seguros. Para Raúl, que nos consultó sobre la situación de Mapfre, esta empresa presenta estos indicadores. A ver, activo 2.247 millones de pesos, pasivo 1.756 millones, patrimonio 490 millones, resultado positivo 39 millones de pesos, primas 1.191 millones, se informa 2.443 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, a ver, acá abajo, @café financiero. En Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así este bloque. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Pablo Rojo para analizar la situación de la economía y sus perspectivas y también un poco el panorama político. Quédate con nosotros. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar la situación y las perspectivas de la economía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Buenas tardes. Muy bien, bueno, gracias por venir, Pablo. Gracias por la invitación. Bueno, una semana en la que el gobierno cerró acuerdos con numerosos gremios, en torno al 27%, en un contexto, ¿no?, de negociaciones salariales bastante complejo. Bueno, que además dio lugar también a anuncios de medidas de fuerza, ¿no?, de distintos sindicatos. ¿Cómo ves el accionar del gobierno? ¿Crees que ha sido acertada su manera de encarar estas negociaciones? Yo estoy de acuerdo con que el gobierno, no solamente este, sino cualquier gobierno, de alguna manera fije una pauta general en lo que se refiere a los ajustes salariales y otros ajustes para evitar fenómenos perversos de indexación de la economía o de aceleración inflacionaria. Lo lógico sería que la Argentina tenga una institución, como existe en otros países, un Consejo Económico y Social, por ejemplo, que tenga facultades para año tras año
establecer una pauta y que esa pauta sea casi vinculante para ordenar un poco la negociación, porque si no se producen fenómenos de enorme disparidad. Hay gremios que por su naturaleza tienen mucha capacidad de negociación porque paran el país o cortan la electricidad o afectan servicios esenciales. Y otros que, pobrecitos, pueden parar toda la vida y eso no va a mover la bola. Sí. Exactamente. Entonces, eso en todos los países genera situaciones de gran disparidad y de gran injusticia en materia salarial. Entonces, es lógico que haya pautas que de alguna manera equilibren esas situaciones. Como se regulan los mercados, también hay que regular el mercado del trabajo en ese sentido. ¿Y te parece razonable la pauta que el gobierno ha fijado en este caso del 27%? Es una pauta que está por debajo de la tasa de inflación que la Argentina tiene y muestra que el gobierno, por lo menos en materia salarial, busca desinflacionar la economía. Ahora, aquello que busca desinflacionar por vía de salarial, lo inflaciona por vía fiscal, monetaria y... Pero déjame decir algo, ¿no? Porque está bien, es una pauta que está por debajo de la inflación del año pasado, Sí. pero posiblemente esté, en verdad es muy factible que esté por encima de la inflación que uno puede prever para este año, para este 2015. Bueno, ahí volvemos a las situaciones que realmente yo esperaba que no se repitieran. Empiezan a haber enormes diferencias entre la tasa de inflación que mide el INDEC y la tasa de inflación que mide todo el mundo. No, pero digo, por ejemplo, no sé, Este la que mes tuvimos 1% para el INDEC y más de 2% para el índice del Congreso. Es decir, volvemos a tener enormes diferencias. Pero incluso la que mide el Congreso, ¿no? Ha bajado el 38 en diciembre, Sí, se encuentra en el supuesto. 29 interanual Sí, ahora, uno por ahí sí, puede esperar tal vez que sí. cierre el año cerca del 25%. Bueno, lo que pasa es que este primer cuatrimestre, digamos, de alguna manera ha tenido tasas de inflación más bajas, justamente porque se postergaron las paritarias, es decir, todavía no se volcaron en los precios el efecto que estas El paritarias... anclaje cambiario, ¿no? También la Por estabilidad supuesto, y del además dólar, un ¿no? brutal atraso cambiario que está generando estragos en el sector productivo. Pero digo, si miramos puramente la inflación, está claro que este primer cuatrimestre tiene menos inflación que el último cuatrimestre del año pasado, porque acá se está expresando, uno, el anclaje cambiario muy potente que el gobierno ha establecido, y dos, porque no ha habido ningún ajuste salarial, justamente porque se está en negociación. Y otro punto importante es que no hay que descartar que en diciembre o en enero de 2016 se produzca lo que pasó en enero de 2014, es decir, que haya un ajuste cambiario muy fuerte, una suba de precios muy fuerte y las negociaciones ya se van a trasladar otra vez a junio, es decir, lo que se negocia ahora es para mediados de 2016, la próxima, otra vez. Entonces, si hay algún ajuste en el medio, también queda rezagado respecto a los salarios. Es cierto, ahora realmente es muy difícil de prever las circunstancias políticas y económicas en las que estaremos, digamos, en el primer trimestre del 2016. No falta tanto, ¿eh? A diciembre estamos mañana, pero... Por supuesto, justamente, es una anomalía de alguna manera que tengamos tales niveles de incertidumbre con respecto a hechos que son próximos. ¿Esperás eso de cualquier gobierno, Pablo, de que venga quien venga, Macri, Scioli o otra fuerza, haya en diciembre un ajuste cambiario, una actualización del tipo de cambio y su correlato en la inflación? Bueno, es una pregunta muy complicada la tuya, porque la magnitud del ajuste cambiario va a depender del grado de confianza que genere el candidato que haya ganado las elecciones. Cuanto mayor sea la desconfianza que genere el candidato que haya ganado las elecciones, más escasos van a seguir siendo los dólares y de alguna manera más brutal va a ser el ajuste del tipo de cambio. Si el candidato que gana suscita una gran corriente de confianza, de optimismo, etcétera, el ingreso de capitales puede ser de tal magnitud que finalmente la corrección cambiaria no sea una corrección muy pronunciada. Igual por lo que decís, la considerás inevitable a la corrección. Después, en todo caso... Yo creo que discutir ese tema a esta altura es... Solamente Kicillof piensa que este es un tipo de cambio de equilibrio. Las exportaciones Bueno, argentinas... los economistas de Scioli también lo piensan, ¿no? Por eso digo, solo Kicillof piensa que este es un tipo de cambio de equilibrio. Las exportaciones están cayendo 15, 20% por año. Bueno, la escasez de dólares es obvia, no hay que hablar mucho sobre eso. Ya es un hecho que se conoce Pero perfectamente. hay otros economistas que no necesariamente están involucrados con este gobierno, que creen, digamos, que las devaluaciones no son del todo eficaces, lo único que hacen es agudizar Ese el proceso fue el gran inflacionario, argumento de la ¿no? convertibilidad. Los argentinos lo asumimos con gran convicción durante 10 años y condujo a los resultados que conocemos. Por supuesto que
Si uno devalúa y no toma ningún otro tipo de medida y continúan los desequilibrios en el mercado fiscal, en el mercado de bienes, en el mercado de servicios, por supuesto, y además la economía se reindexa, la inflación, la devaluación al cabo de un cierto tiempo no sirvió para nada. Por eso, en general, las devaluaciones se acompañan con políticas consistentes, que no son políticas contractivas, pueden ser al contrario, políticas de reactivación que acompañan al ajuste del tipo de cambio para evitar que la economía se contraiga y, por otro lado, para evitar que se repita nuevamente la aceleración de precios. Ahora, hablabas del desplome de las exportaciones, del impacto que tiene este atraso cambiario en las economías regionales. ¿De qué otra manera se puede ganar competitividad, que el sector externo sea competitivo, que no sea devaluando? Bueno, haciendo muchísimas cosas que este gobierno se ha encargado de no hacer, como por ejemplo tener buena infraestructura. Lo que dice un sojero de Salta, a mí me cuesta más caro traer la soja de Salta al puerto de Buenos Aires que llevarla del puerto de Buenos Aires a Shanghái. Si la Argentina tiene un atraso, por ejemplo, en materia de infraestructura de tal magnitud, que hace que efectivamente una gran porción del país tenga que estar produciendo en condiciones de muy baja competitividad, porque no hay infraestructura disponible. Por ejemplo, las empresas que no tienen suficiente gas durante 3 o 4 meses por año y que no tienen suficiente electricidad para producir durante 4 meses por año. ¿Por qué? Porque el sistema energético está subinvertido, por donde se lo mire. Es decir, el estado de las rutas, el estado de los sistemas de transporte, bueno, todos esos son factores que contribuyen a una muy baja productividad social y entonces evidentemente afectan la competitividad del país. Y por supuesto que habría que trabajar mucho más en eso que en la competitividad cambiaria. Ahora, armar un programa de infraestructura y desarrollarlo para que realmente ese tipo de mejoras se noten, bueno, puede llevar una década, ¿no? Bueno, en relación a los cambios que hay por delante, el ministro de Economía, Axel Kicillof, habló el otro día y señaló, ¿se sigue con este modelo o se vuelve a los oscuros 90? ¿Cuál es tu opinión, ¿no?, de esta afirmación? Es una simplificación, yo diría que... De todas formas, recién criticaste también los 90, ¿no? Hiciste una... No, yo lo que criticaba de los 90 es la idea de que el tipo de cambio tiene que ser fijo. No, ninguna economía realmente puede asumir el compromiso perenne, permanente de tener un tipo de cambio fijo. Los tipos de cambio tienen que ser flexibles y reflejar las condiciones internacionales, el valor de nuestras exportaciones, las tasas de interés en el mundo y también reflejar las condiciones domésticas. ¿Pero no estás de acuerdo con el ministro de Economía en que ha sido un periodo oscuro? No estoy de acuerdo en ese sentido. Ha tenido claroscuros, ha tenido cosas muy luminosas y ha tenido también cosas ominosas. Pero de ningún periodo de nuestra historia, salvo probablemente de las épocas más abyectas de la dictadura militar, se puede sacar solamente un balance negativo. ¿Pero crees que la disyuntiva es seguir con este modelo o volver a los 90? Eso es una pavada, es decir, eso es una pavada porque digamos, muy poca gente está proponiendo volver a los 90. El mundo es muy distinto al de los 90. El mundo de los 90 era un mundo con la soja a $80 la tonelada, con el trigo a $115 la tonelada, con el petróleo valiendo $18 la tonelada, el barril, 18, sí. 18, sí. Hoy se quejan porque está en 58. Entonces era un mundo totalmente distinto, las tasas de interés eran muchísimo más altas que hoy, es decir, Estados Unidos pagaba 8% para endeudarse, hoy ¿quién paga 8%? Gana. La Argentina paga 9, pero en esa época el 8 o el 7 pagaba Estados Unidos y la Argentina pagaba el 15 o el 14. Entonces, ese mundo de los 90, donde también había caído el muro de Berlín, etcétera, un mundo no comparable al que tenemos por delante. Okay, ¿no? Bueno, Pablo, nos tenemos que ir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Pablo Rojo sobre la situación de la economía y las perspectivas, en particular, bueno, haciendo énfasis en lo que puede suceder en el próximo mandato. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.